19 en punto, comenzando Puntos de Vista. Nosotros muy contentos de compartir con ustedes esta noche fría de 11 grados. Y también, por supuesto, empezamos a disfrutar del fin de semana después de una semana tan cargada de noticias. Igual hoy cerramos la semana con muchísima información. Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Fer? Feliz fin de semana, vamos a decir, ya para ser optimistas. Exacto, para tener buen espíritu. Para tener buen espíritu. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Bien, Jorge? bien. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bien, 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 con frío. sí, súper Estamos bien. vestidos de la siguiente manera: invierno, otoño y primavera. Así más No, o pero menos. si yo estoy abrigada. Me pica mi ropa. Así no, David, yo me voy. Para ponerle un poco de color, nosotros nos damos medio Claro, lúgubres, claro, ¿verdad? claro. Y sí, porque yo quiero tirarle buena onda a la gente que por fin es viernes, después de esta semana que estuvimos teniendo cargadísimos de información. Para mí hoy es un viernes tranquilo. Claro, se esperaban un montón de cosas, pasaron cosas importantes, se va entendiendo también un poco el momento político que se está viviendo aparentemente. Pero bueno, vamos a meternos enseguida en la información. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les trató el frío? ¿Fue lo que se esperaba? ¿Fue un poco menos para ustedes? Yo no sé, yo estuve bajo dos frazadas y no sentí. Claro, Estuve tomamos ahí. precauciones también. Sí, el rico humillando al pobre. Pero se sintió, pero yo esperaba más. Sí. Yo creo que tomamos en serio las advertencias y por ahí tuvimos cuidado, bien Ya abrigaditos. nos preparamos psicológicamente Nos para el preparamos. momento, ¿verdad? Hoy muchos compañeros yo veía que tenían el famoso buzo debajo del pantalón. Ah, Los trucos para evitar Las calzas esas. Claro, claro. Algunos usan incluso... Segunda piel le dicen algo. Sí. le dicen calza y le dicen segunda piel porque no le quieren decir algunos. Ah, no quieren usar... media. No, pero quiero el de usar arriba. media. El de arriba. Sí. Ese. Eso. Hay gente que usa eso también para... En fin. Y la famosa, sí, el famoso Un buzo... abriguito, pero bien finito y abrigadito. ¿Cómo se le dice ahora la ropa de gimnasia que es abrigada? ¿Cómo se le dice? No se dice más buzo, ¿verdad? Tiene un nombre. Jogger es el. Tipo jogging, algo así le dicen, ¿verdad? Jogger, creo el que pantalón de el antes, pantalón, ¿verdad? sí. Que tiene la tirita al costado. Bueno, ese es Salvatore Para mí que para el hoy invierno. pasó lo que siempre pasa. Viste que la gente se pone abajo entre su abrigo la remera del Sí. candidato de hace Famoso. años a la presidencia Sí, y esas cosas. Seifert y eso. Ni ganó el presidente. Sí. todo. Vamos y Seifert. Vamos, dice. Y para mí que eso pasó hoy, que nos pusimos esa remera abajo, nos abrigamos, pensamos que iba a ser más frío y después no queríamos desabrigarnos porque teníamos ahí la remera. Encuentro Nacional, no sé qué, Caballero Vargas. Bueno, pasó el tiempo, pero hizo bastante frío en algunos lugares, sobre todo hubo heladas, también reportaban hoy desde temprano. Récord históricos de temperaturas bajas en algunos puntos del país. Sobre todo para la fecha, ¿verdad? Sí. Hablando de lo que ha sido este día, este viernes. Ahí estamos viendo imágenes de Misiones. Sí, Desde reportes de temprano la gente que nos ve también por la zona del departamento de Misiones que nos hicieron llegar sus videos a través del 0985-625-000. Es la línea para que también ustedes den su reporte del clima desde sus ciudades, sus barrios. Y bueno, tenemos este reporte también de meteorología Con los relación números. a los registros históricos de estos lugares puntuales que se marcan con el color azul que vemos ahí. Son 6 en total los que registraron un pico histórico en cuanto a mínimas en esas localidades. Son 6 puntos, 6 localidades específicamente. Hablamos de General Brugués, San Pedro, Paraguarí, también Mingaguazú, Pilar y Capitán Mesa. Y, Pero miren, Brugués, perdón, mejor, sí. menos 2.4. menos 2.4. General Brugués. Bajísima la temperatura, ¿eh? De esa manera, para un 19 de agosto, desde que se tiene registros históricos en el país, se registraron 6 nuevos récords diarios de temperatura mínima, mientras que 3 localidades lo igualaron durante la madrugada y primeras horas de hoy. En la tabla se puede observar de color azul, como ya lo dijimos, los nuevos valores de temperaturas mínimas extrema diaria. Y en verde, aquellas estaciones que igualaron su récord histórico diario. No son las bajas históricas a nivel país, Sí. son bajas históricas para esta fecha. Para esta fecha. Porque agosto uno a veces ya espera que no haga demasiado frío. ¿Cuál sería entonces la mínima extrema de nuestro país? Creo que está por debajo de los 5 grados en zona del Chaco. Sí, hay registros. Y algo que hay que destacar, porque a veces nos enojamos con los meteorólogos. ¿Qué precisión tienen últimamente? Digo, bueno, cómo mejoraron, no les escucha hablarlo tan solventes. Y aparte las herramientas tecnológicas realmente nos fallan, ¿eh? Porque nos mostraban un mapa. ¿Recuerdan el mapa que nos mostraron el jueves, creo que fue? Sí. O el miércoles. Un mapa El que tenía- pintado de verde, sí. celeste y azul. Y más o menos se cumplió
la predicción que daban para las zonas más frías. Así que la verdad que bueno saber que hay estas herramientas. Dicen que hubo gente que perjudicada por las heladas en el tema de la zona de cultivos de trigo y demás. Ojalá que no sea muy grande el perjuicio. Así que vamos a hablar un poco del clima porque se viene todavía un día frío mañana. Mañana frío. Así mañana que hay que tener cuidado de vuelta. Con mínimas bastante importantes para la gente que de repente se despierta tempranito un día sábado. Hay que tomar las precauciones y también recordar que la Secretaría de Emergencia Nacional ya habilitó desde anoche en lo que tiene que ver con sus refugios. Principalmente uno de los que más siempre se escucha y se tiene activo es el que se tiene aquí para las personas en situación de calle en el microcentro, por ejemplo, en otras áreas de Asunción, que son asistidas, son llevadas, se les brinda comida, abrigo. ¿A usted le tocó ya la cobertura en ese lugar? Sí. Da la sensación que los funcionarios le ponen también una cosita humana ahí, ¿verdad? Uno suele ver que con bastante cuidado le tratan a la gente con respeto también. Y eso, bueno, es importante. Es que hay que tenerles paciencia. También hay personas que ya tienen problemas mentales, otros que son adictos al alcohol, gente con mucha edad. Así que, bueno, para hablar un poco del clima, arrancamos con 11 grados ahora. Nada, todavía podemos decir que bajó. Que pasó el frío, así que a tener cuidado para el día de mañana. Ya para el domingo parece que se eleva un poquitito la temperatura, pero hablemos ya de lo que tiene que ver con las noticias del ámbito político. Fue un viernes sin vientos del norte, podríamos decir, pese a que ayer mucha gente tiraba globosondas o como predicciones de que iba a ser un día de vuelta movido. No hubo ningún tipo de comunicado, pero aún así estuvo en el ojo de la tormenta también nuevamente la Embajada de los Estados Unidos. También, bastante se habló. Tuvo mucha polémica también el tema de las repercusiones del día de ayer sobre lo que decidió el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sobre quedarse nuevamente en su puesto de vicepresidente hasta que finalmente la justicia lo disponga. Exactamente, así que empecemos hablando un poco entonces de las repercusiones y arrancamos hablando de Mario Abdo Benítez, que también se volvió a referir a la situación de Hugo Velázquez. Y también mucha gente ha comentado esto y se observa, no sé si hicieron un cambio de discurso Mario Abdo o un poco más de prudencia. Como, no sé... Hace una semana era que se daba también el discurso de Mario Abdo sobre, elogiando prácticamente la decisión de su vicepresidente al manifestar que iba a renunciar a su cargo tanto de precandidato a la presidencia de la República como también lo iba a hacer supuestamente a la vicepresidencia, cosa que finalmente no se dio. El discurso primero del oficialismo fue: Cartes no renuncia, Hugo Velázquez sí, somos diferentes nosotros. Ante la sospecha de corrupción, nosotros nos vamos y ellos se quedan. Ese era el discurso. Y ahora como que se fue acomodando. Dicen que hubo mucho mar de fondo acá, mucho enojo realmente. Sí. Un trasfondo muy grande. Claro, una versión muy fuerte que circula en las filas de la ANR, dentro mismo de lo que corresponde, por ejemplo, a los propios movimientos. Hay versiones de que dentro de Fuerza Republicana hay una fuerte división luego de este problema que surgió en torno a la designación de significativamente corrupto al vicepresidente Hugo Velázquez. La semana pasada creo que decía Mario Abdo nos facilitó el trabajo, más o menos, algo así eran sus palabras al momento de referirse a lo que hizo Hugo Velázquez de anunciar que iba a renunciar. Y también, ahora totalmente diferente. Y también la versión que hoy se dio a conocer que supuestamente ya el presidente de la República estaba al tanto un día antes en esa reunión, ya se había, la noche del jueves ya se había tenido esa información de que el vicepresidente de la República iba a ser declarado significativamente corrupto y es por ello que ya se habían suspendido, por ejemplo, toda la agenda del vicepresidente en esa noche, cosa que llamó mucho la atención desde el principio. Pero sin embargo, Mario Abdo decía que 5 minutos antes le habían avisado, algo que aparentemente no es del todo cierto. Nosotros, por supuesto, tenemos las declaraciones de Mario Abdo, estuvo en zona de Juan de Mena, habló, da la sensación que de hecho tenía ganas de hablar, podemos decir. Porque bueno, de hecho cuando los políticos no quieren hablar, desaparecen y cuando quieren hablar se muestran. Y entre otras cosas, podemos entender como un apoyo. Ahora, si bien es cierto, la otra vez también lo que hizo Mario Abdo fue apoyar la decisión, que en ese momento era la renuncia. Ahora también habla de decir que, o dijo mejor dicho Mario Abdo, que apoyaba la decisión de Hugo Velázquez de esperar. Así que si tenemos a mano podemos escuchar lo que decía hoy Mario Abdo Benítez, hablando y contando un poquitito su mirada sobre la situación que se da a partir del conocimiento de que Hugo Velázquez, por de pronto al menos, no va a renunciar. ¿Hubo comunicación oficial entonces, presidente, por parte de la embajada?
Por parte de la embajada, no. Lo que hubo es la conferencia de prensa, así como ellos hacen. Esa es la comunicación formal que hacen. ¿Usted no instruccionó al ministro de Relaciones Exteriores para que pueda solicitar información respecto a lo declarado por la embajada? Así es, instrucciones. Y va a hacer eso el ministro de Relaciones Exteriores. ¿En breve se espera eso, presidente? Sí, no sé si va a ser algo público, pero él va seguramente a comunicarse como lo hizo en todos los casos, o sea, en los dos casos, para interiorizarse de la situación. Hay un enojo por parte, sobre todo de algunos de su partido, que considera como una intromisión por parte de los Estados Unidos, en este caso, presidente. ¿Usted qué dice al respecto? Y yo respeto, ellos tienen una ley que fue promulgada en el 2019, donde tienen la obligación de tomar este tipo de medidas cuando tienen información sobre algún funcionario, exfuncionario, autoridad en general, ¿verdad? O sea, Estados Unidos tiene su propia ley y seguramente ellos se rigen bajo el amparo de su ley y bajo la obligación que les da ese marco jurídico. Bueno. Entonces yo no quiero opinar sobre lo que hace. Ellos son soberanos como nosotros. También si queremos sacarle la visa a alguien, somos soberanos y podemos sacarle la visa nosotros a quien consideramos, ¿verdad? Bueno, y muy importante también lo que decía, que van a pedir ellos informes. Esto se hace a través de la Cancillería con la embajada o el embajador de los Estados Unidos directamente, que después ya lo hicieron y vamos a estar entrando también en esos detalles, pero habló de varios temas. Habló de varios temas, esto por un lado, la cuestión de Hugo Velázquez, y por supuesto, la primera consecuencia interna dentro de su movimiento, lo que tiene que ver con la candidatura de Arnoldo Vince y la decisión del TEP también, del Tribunal Electoral Partidario, que como saben y como compartíamos también en las últimas horas, habilitó a la dupla Arnoldo Vince Brunetti para competir en las internas del Partido Colorado. De eso también habló Mario Abdo. El vicepresidente tuvo un gran gesto, ¿verdad?, en dar un paso al costado en un proceso electoral ante esta situación y obviamente no quiso avanzar en un proceso electoral con la carga que significa haber sido designado, recibir esta designación por parte de un gobierno, que es un gobierno, no es cualquier gobierno, ¿verdad? Uno de los países más poderosos del mundo, ¿verdad? Y yo creo que el vicepresidente tuvo un gran gesto y entonces tuvimos que avanzar en la sustitución. Por eso digo, fue una situación que nunca vivimos los paraguayos, ¿verdad? Esta situación, y el Tribunal Electoral Partidario actuó conforme a la coyuntura que vivimos, una coyuntura muy especial donde no podemos evitar la participación. En la democracia necesitamos nosotros la competencia electoral. El Partido Colorado se fortalece y se fortaleció históricamente a través de la competencia electoral, y estoy contento porque hayan priorizado no los intereses de un movimiento. Al fin y al cabo todos somos herramientas del coloradismo. Con este fallo ante el aceptar la sustitución de nuestro movimiento, lo que se permite es una competencia electoral sana, saludable, que al fin y al cabo esto fortalece a la democracia primero y segundo a nuestro partido, a la democracia interna de nuestro partido. Es una decisión personal de él que yo la respeto. Yo conversé con él después de que él haya tomado esa decisión, no antes, y respeto, ¿verdad? Él tendrá su estrategia, él tiene todo el derecho de solicitar informes, de ejercer la defensa dentro del marco de lo que le permite ejercer la defensa en una coyuntura como esta, ¿verdad? Porque una coyuntura muy especial donde uno no sabe a quién recurrir. Bueno, pero esa es una estrategia y una decisión personal del vicepresidente de la República, que fue electo también por la voluntad popular, y bueno, yo respeto su decisión. Bueno, tendremos una semana bastante intensa de vuelta entonces a nivel político la semana entrante. Ahí hablaba, en un momento dado hablaba Mario Abdo de que se podía preguntar y que no en realidad a Estados Unidos sobre la decisión que toma su Departamento de Estado. Sí. Y en ese sentido también hubo novedades hoy. Y sí, exactamente. Ya incluso tenemos el tuit oficial por parte del embajador de Estados Unidos, quien era la persona que daba la conferencia de prensa hace hoy una semana, donde declaraba significativamente corrupto a nuestro vicepresidente de la República, y se le ha pedido mayores detalles, por lo menos de la investigación supuestamente que se está realizando, también el motivo por el cual se declara de esta manera a un vicepresidente de un país como el nuestro, por ejemplo.
Sin embargo, se limitó nuevamente en cuanto a sus declaraciones y en este tuit podemos ver lo que dice también al público en general, porque no da nuevamente muchos indicios o por lo menos informes de cómo se da esta investigación de los Estados Unidos, y es que de verdad se da, ¿verdad? Ahora una cuestión que parece interesante, el canciller tiene que ir al Senado a explicar esto. Julio Arriola. El lunes, ¿verdad? Está convocado. Sí. No es una interpelación. No, es una convocatoria, una reunión para hablar. Entonces, bueno, da la sensación que la embajada también apura esto para que probablemente para que el canciller pueda ir a decir, sí, ya nos reunimos, claro. ya tenemos información. O sea, esta reunión se da, yo creo que por el que el canciller pide la reunión o fue el embajador el que le No. Hay un pedido, entiendo yo, de la Cancillería paraguaya para reunirse con Mark Osfield. ¿Podemos ver, por favor, el tuit de la publicación como Porque no tal? estaba esto en la agenda, por eso nomás digo. Nada. No estaba en la agenda que se anuncia habitualmente. De hecho que tampoco ellos avisaron, tampoco hubo convocatoria. O sea, no hubo cobertura. Todo se quería hacer directamente de manera cerrada o más privada. Avisar después. Y se hizo mediante esta publicación del embajador de los Estados Unidos que dice, hoy tuve una cordial reunión con el canciller Julio Arriola en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le aseguré que las designaciones sobre corrupción significativa no son políticas, sino que Estados Unidos ejerce su derecho de decir quién es el territorio. No sé cuántas palabras tiene este tuit, pero cada una hay que, me parece, poner analizar bastante sobre la balanza, porque primero habla de reunión. Sí. Cordial reunión no es un término, no es una costumbre diplomática. No. Hay convocatorias y otro tipo, pero bueno, vamos a tomarlo así. Sí. Tiene mucho cuidado en marcar que no hubo una exigencia del gobierno paraguayo, por ejemplo. Y en este primer tuit prácticamente lo mismo que yo decía ayer, que se trata de una simple designación, entre comillas, ¿verdad? Da a entender, por lo menos así, ¿verdad?, que ellos eligen quién puede ingresar y quién no puede ingresar a su país. Pero no se trata solamente de eso, tipo que vos podés y vos no podés, sino que lo declara por la razón. Significativamente corrupto a esa persona a la cual le prohíben el ingreso al país. Pero van de la mano. Claro. Van de la mano porque te dicen, yo no quiero que esta persona entre a mi territorio por esto, porque a mí me parece que es corrupto y hay pruebas. Claro, al decir que no es político, dan a entender que no es una cuestión de ideologías, ni de posturas políticas, ni de decisiones políticas. No, esto está basado en aquella famosa palabra de corrupción. Significativamente corrupto es la frase que utilizan, donde ellos dicen tener la seguridad que estas personas señaladas están involucradas en hechos de corrupción. Así que muy claro el mensaje. Claro. El siguiente párrafo, el siguiente tuit dice, seguiremos usando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción y la decisión de utilizarlas está determinada únicamente por la evidencia y las autoridades legales de Estados Unidos. Lo que decíamos ayer. Clarísimo. No es solamente yo no quiero que entres y ya está. Hay pruebas. Que ellos decidan revelarlas todas o no por alguna u otra razón, algún otro motivo que tienen como país soberano, es otra cosa. Así mismo. Y lo otro, lo que no trasciende todavía, y seguramente se le preguntará al canciller, veremos qué responde, es si el gobierno en algún momento le puede tener respuesta a lo que nos imaginamos que es un pedido de aclaración. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos en este caso, o de investigación en este caso, las pruebas que tiene Estados Unidos para designar a estas personas que suponemos deben ser de máximo interés para nuestro gobierno y para nuestra fiscalía, que hasta el momento casi nada. Casi nada. Y al final, la última publicación. El último tuit. Reitere que continuaremos trabajando con el presidente Mario Abdo en áreas de interés mutuo para el beneficio de ambos países. Yo en realidad también tengo la consulta de, ¿será que le puede, no el embajador, a través de la embajada, quizás a través de otra institución, los Estados Unidos como tal, brindarle algún tipo de herramienta que puede llegar a solicitar Hugo Velázquez, por ejemplo? Supongo que no van a decir ni una palabra. No están de hecho obligados. ¿Y Hugo Velázquez como Hugo Velázquez? No le van a ni a recibir.
Porque yo recuerdo la semana pasada, hace una semana cuando Velázquez hablaba por ejemplo del caso de este ciudadano libanés que vivía en Ciudad del Este, Sí. con el que él salía en esta foto tan polémica justamente con Charlie Duarte, y decía, ese mismo hombre solicitó a los Estados Unidos conocer si es que había una causa penal abierta en su contra, y desde los Estados Unidos le respondieron que no. Y yo le hacía la consulta. Que no había. Que no había. Y yo le hacía la consulta a Velázquez. ¿Ese va a ser el mecanismo que van a usar o va a usar usted también? Y él me dijo, vamos a ver. Una especie de data, digamos, para Una averiguar. especie de Hay gente que recurrió a la visa denegada, pero hay que ver si esto está vinculado al cargo o son ciudadanos comunes, por ejemplo, que se les rechazó la visa, se les suspendió la visa y que en algún momento recurren y piden que de alguna manera se revise esta sanción. Pero bueno, el mensaje es claro en el sentido que no se trata de una cuestión de antipatía o simpatía política, se trata de fundamentos legales que tiene Estados Unidos para hacer estas designaciones. La pregunta es por qué nuestras instituciones no están investigando a profundidad para evacuarnos y para sacarnos un poco de estas dudas también. Claro, para ver si consiguen también la evidencia, que por lo menos parte de la evidencia que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Claro, y esto también sale un poco al paso porque en las últimas horas de ayer ya prácticamente estaba casi victimizado el vicepresidente Hugo Velázquez. Que había una maldad Exactamente. contra y cosas así. Esto no se trata de maldad o bondad. Y sí, pero finalmente pues no hay algo concreto, por lo menos en la justicia paraguaya. Paraguaya. Y también él dice de que estuvo averiguando en los Estados Unidos y tampoco tiene una causa abierta. Pero no sabe. oficialmente, oficialmente no sabe. No sabe. Ese es el tema. Es más, claro, son sondeos que yo hice, realmente no tiene nada de información. No, de por Estados eso Unidos. lo máximo que puede tener es lo que dicen que ahora tiene Velázquez, que es la confirmación de la Fiscalía paraguaya de que la Fiscalía de acá, de nuestro país, no tiene. O sea, no tienen las pruebas, pero no tiene forma de saber oficialmente si tiene Ahora, algo de Estados Unidos. Incluso esto es público, información pública, uno puede acceder cuando ellos explican las designaciones, ya hay más información de aquella que ellos dan en la conferencia de prensa sobre los designados como corruptos, donde dan muchas más pistas. Si uno lee los expedientes hasta se puede entender por dónde viene la mano. Pero esto tendrá el lunes más temas que hablar porque va a estar el canciller. Suponemos que el canciller hasta cierto punto podrá tener reserva, pero hay otro tema que tendrá que responder ante el Senado. Claro, seguramente va a ser una reunión cerrada. Cerrada. Quizás. ¿Cómo es que le dicen cuando...? Reservada. Reservada. Reservada porque ellos algunas veces los lunes suelen publicitar, transmitir en vivo Sí. esa reunión ahí en la oficina. Las comisiones. Las comisiones y esta reunión que es de mesa directiva, que son los líderes de bancadas los que generalmente están. Suelen publicitar cuando no se trata de temas sensibles, pero calculo que el día lunes no. A ver si el canciller da declaraciones también un poco al salir, cuando le aparezca la marea del micrófono. Sí. Ahí. Y bueno, tenemos que hablar también de esta situación que se va a dar en los próximos días y que tiene que ver con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también, obviamente, que le afecta de forma directa a nuestro vicepresidente actual, Hugo Velázquez, que está en el ojo de la tormenta y por 5 días va a ser presidente de la República en reemplazo de Mario Abdo, que va a tener que viajar al Vaticano, invitado por el propio Papa Francisco, que estará fuera del país desde el 25 al 30 de agosto. Serían 6 días en total en realidad, y durante ese lapso de tiempo Hugo Velázquez va a tomar el mando presidencial. Y bueno, y esto llama mucho la atención nuevamente y justo en el momento Puede ser que... se da toda esta situación. Bueno, qué buena tirada de Velázquez de no renunciar. Justito cuando tiene la posibilidad de que... Iba a ser el presidente Cachito Salomón, hubiese sido el presidente. Sí, Temporalmente iba a quedar ahí. sí. Como Él iba a asumir, por esos breves días, ¿verdad? Claro, doble cefalía, digamos, iba a quedar para esos días como presidente. Se perdió la foto, ¿eh? Momentánea, sí. Y Creo que en algún momento el senador Alaverna quedó por unas horas así, hubo todas las fotos. me parece que Cachito no había ya quedado en alguna ocasión. Quizás haya sido, quizás. Qué Bueno, y lo concreto cosa, que viaja entonces Mario Abdo al Vaticano, Sí. y es el plazo máximo que tiene el presidente para salir sin autorización es ese, Sí, de 5 5 días. 5. Así que supongo Entre que el también viaje está que calculado vuelve. también así, como para no Claro. tener que pasar por el trámite.
Pero bueno, va a quedar entonces Hugo Velázquez, qué incómodo para el momento en que se está viviendo, pero va a quedar el designado por Estados Unidos como presidente. Sí, un significativamente corrupto va a ser Para nuestro Estados Unidos. presidente, claro, según Para nuestra Estados Unidos. fiscalía, un ciudadano que... no Un sabemos. vicepresidente Sí, que está ahí. normal, que hasta ahora por lo menos no lo están investigando formalmente. Al menos no según dieron a conocer. No le allanaron, no le preguntaron nada, no está ahora. convocado. La fiscalía Soledad Machuca fue la designada en el tuit de la fiscalía, no sabemos si hubo Claro. realmente algún proceso. Pero era designada para ver qué tiene la fiscalía, qué tiene la embajada, más o menos, era según entiendo yo el Sí. mensaje del viernes pasado. Tampoco era para abrir ya una causa, sino era para sondear, averiguar qué se tiene, qué no se tiene, más o menos. Y Hasta ahora, aparentemente nada. No hasta ahora sabe. Soledad Machuca no atiende el teléfono, ¿verdad? Ayer estuvimos intentando llamar a la fiscal insistentemente. No. Lo concreto es que esta serie, este año, esta temporada de Paraguay, la serie, está imperdible. Y che, son muchos días. Son muchos días. O sea, Cada semana un capítulo nuevo. No, pero son 5 días. Son 5 días. En 5 días puede pasar cualquier cosa. En 6 días, Velázquez dijo que iba a renunciar y después reculó. Sí. 6 días. ¿Y en 5? Ay, ay. Probablemente tampoco renuncien estos días. Y no. O por ahí renuncia. Bueno, en fin, 19:26 minutos. Como se dan cuenta, hay muchísimos temas políticos que hablar y muchos otros temas también en la agenda. Exactamente. Y hablando de Mario Abdo Benítez, el día de hoy, durante su recorrido por el interior, su discurso fue interrumpido y no por fanáticos de la oposición o de algún otro grupo político, sino más bien por una jauría de perros que empezaron a pelearse allí en medio del lugar donde se estaba realizando este discurso, el evento al cual acudió nuestro presidente de la República y que tuvo que parar por unos minutos debido a esto que estamos viendo en el video, debido a estos dos furiosos perros que iniciaron una pelea en medio del público. Las imágenes obviamente recorrieron las redes sociales y ya generaron incontables memes hasta el momento. Bueno, ahí estaba para ponerle un poco de otro tipo de peleas. No, Así y mismo. Mario Abdo dice que después de esto, según los colegas que estaban allí en el lugar, dijo, Coyaguaño ahí no, yo guañan de interna, pe. Bueno. Sí, pero está reñida. O estaba reñida. Ahora está como paz y amor no, prácticamente no, entre algunos integrantes de ambos movimientos. Pero no seamos injustos con esos animalitos. Pobres ¿verdad? perros, Sí. que se les compara así. Sí. Y encima que se fueron corriendo, casi le atropellan a un camarógrafo, después se Pobrecito. metieron entre la gente que estaba sentada y gente mayor. Mira lo que es. Mario Aldo que está notoriamente expuesto también ahora en redes sociales, ¿eh? Pero por voluntad sí. propia. Sí, Por sí, voluntad sí. propia. Porque también Genera está, mucho su TikTok. está muy metido los en contenidos TikTok, de su sí. TikTok. Pero no él propiamente, No, me claro. imagino, ¿verdad? Claro. No ha de estar ahí viendo. No, uno supone que no. Pero mucha posición de repente llama la atención, ¿verdad? Y es una forma de marketing político más o menos de tratar de llegar a través de una plataforma como TikTok. Pero TikTok Este no video, es por ejemplo, sería bueno para el TikTok. Para TikTok, sí. para TikTok. creo que van a TikTok es un aprovechar. público más juvenil que en general juvenil. que otras redes. Más juvenil, con un contenido totalmente variado. Light en general. No, uno encuentra de todo. Uno Ah. encuentra temas serios, uno encuentra, no sé, farándula, challenge, bailes de Jorge Escurra, hay de videos todo de un Mario poco. Abdo ahí con su gente recorriendo, cosas así, de todo un poco. Pero Bueno. no sé si los otros países tienen presidentes con TikTok, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a buscar un poco. ¿O será que son así tan de contenido Sí, extravagante? porque Buscan lo que quieren, ayornarse pues, un poco. claro, lo que quieren pues es llegar a ese público que de repente no le sigue, no sabe lo que hace el presidente de la República, entonces ponen una música que justamente está en tendencia en ese momento en TikTok y vos vas pasando y te Qué sale. notable. Y el TikTok también revive muchas músicas del pasado. Sí, bastante. Muchísimas Esos hits músicas de de los antes, 80, por ejemplo, sí. se utilizaron el año pasado
para los challenges. Ese retroseccional, le decimos a veces en broma, o retrocalecita también se le dice. Temas que estaban medio perdidos, digamos, a nivel internacional y que reflotan. Claro, también hay que decir esto, muchos políticos huyen de la red más usada para comunicar, que es el Twitter, pero que es una red de odiadores, básicamente, donde no se le perdona nada a nadie, donde hay muchísima crítica, así que buscan algo un poco más livianito también seguramente para alimentar un poco el ego y para llegar, como decía Fernanda, comunicar de una manera a una población que no consuma a lo mejor otro tipo de medios. Pero en los últimos días, por lo menos en Twitter, se ha viralizado también varios videos de la cuenta oficial de TikTok del presidente Mario Abdo y ha generado mucha polémica también, por lo menos en cuanto a la manera en que se comunica. Risa más que nada. Esas las armas que pone Bad Boy, eso es real, cuentas oficiales. Sí, es cuenta oficial, no. Pero es TikTok, señores. Claro, hay que es entender. TikTok. Claro. Estaba viendo acá lo que veo, uno de los que así también hace muchos videos, no sé nomás. Sí, hace también videos así con música más juveniles, es Gabriel Boric. Boric, sí, el chileno. Sí. Claro, pero es un auténtico millennial, tenemos que decir, es un 30 y Le está diciendo 30 viejo Mario Abdo. Y tiene 50 Mario Abdo. A mí mi hija no me deja usar el TikTok, por ejemplo. Pero hay padres que sí usan, que se vuelven así virales incluso. ¿Puede ser usted uno? Sí, ese es el temor. Les puedo enseñar unos pasos para imitar. Yo creo que va a tener muchos seguidores. Ya estoy practicando, de hecho. No, es con el baile nomás. Los señores grandes hacen cualquier otro tipo de video. Pero es que le sale bien los pasos. Si bailan, esos pasitos que hacen. Los señores grandes te dicen porque sos robusto, ¿entendés? Gracias, Jorge, otro amigo. Tenemos que hacer una pausa. Es peor a todo, quiero decir nomás eso. Bueno, el medio del mensaje se dice en el TikTok, creo que está súper bien aplicado esto. Acá la producción tiene uno de los videos virales de TikTok, ¿verdad, Pamela? Este es cuando faltas a la escuela. Cuando faltas a la escuela, justo el día que faltas a la escuela. No, pasa hombre, esto. pasan cosas. Vean ustedes. Está trabajando el presidente, pero vamos a ver si se puede liberar un ratito. ¿Te quieren ver? Vamos a sacar una foto, dale, venga, vamos a mostrar acá. Venga. Bueno, ahí Ya está. sé. Bueno, forma de comunicar está bien. Creo que los políticos tienen que usar No, todas pero estas herramientas. son formas distintas. Comunica de una forma en Instagram, comunica de otra forma en Twitter, comunica de otra forma. Pero llama la atención nada más esta nueva modalidad de comunicación. Una cuenta oficial de un presidente de la República, ¿verdad? Bueno, obviamente que va a generar de todo tipo de comentarios, Sí, no, y pero por eso- de a poco la gente se va adaptando y adecuando. Claro, y por eso es un público distinto. Muy poca gente que tiene otro tipo de pensamiento o que le va a molestar ver ese tipo de videos, de por ahí encuentran TikTok, Cuando ¿verdad? se filtra, sí, por ejemplo, hay otro tipo de comentarios cuando se filtra, por ejemplo, de TikTok a Twitter, por ejemplo, cuando sí. pasan. Miren lo que hace nuestro No, ahí presidente. cambia. ¿entendés? Ahí ya. Hay cambio radical. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con TikTok. Por ejemplo, yo subo un video X en TikTok y paso al Facebook y ahí empiezan ya, no, ¿cómo vas a hacer así? Ya. Y a veces y en Twitter también Sí. es muy frecuente que se pongan capturas del Facebook, como ironizando sobre una red que en Twitter se mezcla. De todo. Como, sí, ¿no? Y se pone como el Facebook como una red que ya nada que ver. Del digamos. vejete. Sí, no, y con muchos comentarios así, qué sé yo, en fin. Seguimos hablando de esto en un ratito y mucha más información, por supuesto, 33 de las 19, mejor 0985-625-000 para poder comunicarnos también a través del WhatsApp con la teleaudiencia. Así que saluda a la gente de todo el país. Es viernes, nos relajamos un poco también mirando esto del presidente y otras cuestiones. ¿Hacemos la pausa? Hacemos pausa ya. Volvemos. Y acá, antes nomás de pasar al tema siguiente, nos escribía también nuestro compañero Nata, que nos está viendo, Natanael, y dice, Bukele también tiene TikTok, el presidente de El Salvador. Ah, Así, mira, son varios. también es muy de redes también. Sí. Y tiene mucha popularidad en las redes sociales. Claro. Algunos No igual sé si en su país, detractores, tanto así como a nivel internacional se le ve, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel internacional tiene una buena figura en las redes sociales. Y Se le le ha tenido permite- como ejemplo claro. durante la pandemia, por sobre todo, ¿verdad? Pero aparte es una buena herramienta porque le permite llegar de una manera cordial, amable a la población
sin que haya una inversión en propaganda que también siempre se critica. Sí. Cuando muestran las Millones obras, y millones. muestran un lado más amable intentando levantar también los índices de popularidad que siempre son un problema para los presidentes que en Twitter no lo pueden hacer. No. Twitter es la cuenta que más se usa a nivel de información oficial, porque en general muchos presidentes solamente usan Twitter, de hecho, para notificar. En Estados Unidos lo más común del mundo, ya lo hacía Donald Trump, es que usen la cuenta de Twitter para dar noticias oficiales del país. La pandemia, por ejemplo, se notificaba por Twitter muchísimo de lo que llegaba, la primera forma de comunicar del gobierno Y acá, era esa. acá en los primeros días cuando esperábamos ¿te acuerdas? El tuit del ministerio. El tuit del ministro mismo, era sí, más solemne, y en los primeros días era cero casos. Cero casos, entonces Estamos todo el mundo, venciendo al COVID, decíamos todo el mundo nosotros. celebraba, festejaba, y después un caso, dos casos, después ya tuvimos ya 7 casos, decíamos que es mucho. Y todos esperaban, todos estaban ahí expectantes Se a esa paralizaba red el social. país para esa, sí, exactamente. Si bien es cierto, a lo mejor no es la red más usada en Paraguay, es la red que más repercusión genera en los medios de comunicación. También. Entonces se usa mucho como fuente. Pero bueno, salimos un rato de las redes para hablar de otro panorama interno de nuestra política. Es el que tiene que ver con el Frente Guazú. El Frente Guazú que tiene un momento muy difícil en esta situación que le tocó vivir a partir del estado de salud de Fernando Lugo y también de algunas desavenencias internas con respecto a la mirada que tienen sobre la concertación. Exactamente. Y en este sentido, se vienen días claves, Diego, Jorge y televidentes, porque para mediados de la próxima semana se podría tener una posición definitiva por parte del Frente Guazú en lo que atañe a su permanencia o no en la concertación. De hecho, que el próximo, creo que cae martes. El 23 de agosto. Sí. Es el día en el que ellos se van a estar reuniendo, de hecho, para saber si permanecen o no en el interior de esa concertación opositora, porque hay algunos sectores que ya dicen nosotros salimos, otros que dicen que permanecen. Pero decían por lo menos el vocero principal de la concertación de que solamente un solo partido de todo lo que corresponde al Frente de Guazú ha presentado la renuncia formal, por lo menos por escrito, dentro de la concertación, desvinculándose de esta agrupación, de esta nucleación de políticos opositores que están pugnando por un lugar, en este caso para la vicepresidencia y la presidencia respectivamente, en las próximas internas de la oposición y de lo que corresponde a la concertación. Y ya desde el pasado lunes se venía anunciando esta reunión del próximo martes, que se va a estar realizando también para, según una esperanza, para tocar varios puntos, no solamente el tema de si siguen o no dentro de la concertación, pero obviamente que ese va a ser el tema principal. Donde hay posturas también ya en general, las públicas de los que tienen silla parlamentaria, que han sido muy claras. La de Sixto Pereira, totalmente fuera ya de la concertación, Kencho Rodríguez también por afuera, Jorge Querey, que todavía nos deja algunas dudas, y también los que son abiertamente pro concertación, Esperanza Martínez, que estuvo súper clara en Twitter, justamente hablando de su mirada sobre la concertación, y decía, puede ser que no sea la chapa que nosotros queremos, pero pensamos que a partir de un gobierno de concertación se pueden aplicar las políticas públicas que son las que nosotros creemos, como por ejemplo en el ámbito de la salud. Filisola también se mostró pro concertación. Vamos a escuchar, ¿les parece lo que decía Esperanza Martínez esta tarde en comunicación con C9N? Hasta el momento estamos en la concertación. Lo que se ha iniciado es un proceso de consultas, de debate al interior. La mayoría de los partidos y movimientos están convocando durante toda esta semana, el fin de semana, a plenarias departamentales, nacionales, para debatir sobre el tema. No es la primera vez que se producen, digamos, incluso opiniones contrarias, divergentes. Somos una organización política altamente deliberante y tratamos que la decisión no sea una decisión cúpula de 3 o 4 personas. Estas circunstancias de la enfermedad del presidente Lugo, etcétera, nos hace reflexionar sobre la necesidad de una cohesión interna y de apoyar a las chapas legislativas, considerando que el compañero Fernando Lugo, más allá que esperamos que se reponga rápidamente, no le vamos a poder exigir que nos acompañe a hacer una campaña como habitualmente la hace. ¿Quién asume el liderazgo hoy en día del Frente Guazú, en ausencia de Fernando Lugo? Estamos trabajando, porque yo siempre digo, el Frente Guazú, más allá
del fuerte liderazgo y el carisma del presidente Lugo, que creo que es uno de los líderes nacionales más importantes que tiene el Paraguay, no solo en la oposición, sino a nivel nacional. El Frente Guazú es la suma de luchadores sociales, luchadores del campo, de la ciudad, desde hace décadas, que representan, digamos, la serie de reclamos de carácter social sobre la vivienda, sobre la tierra, sobre la salud, sobre la educación, sobre la justicia, sobre la soberanía, etc. Y podemos cualquiera de los que hoy estamos más en primera línea, digamos, de la representación, me refiero a los parlamentarios, por ejemplo, o el presidente Lugo, podemos eventualmente salir de esta línea, pero eso no significa que el Frente Guazú esté debilitado, ni que el Frente Guazú pierda el rumbo, ni mucho menos. Bueno, ahí está Esperanza Martínez. Atentos entonces, tendremos de vuelta una semana muy movida por lo que estamos viendo a nivel político. Exactamente. Y bueno, sí. Hay también, para recordarle un poco a los televidentes, cuáles son aquellos nombres hasta ahora que están dentro de la concertación ya inscritos oficialmente, porque cerró el periodo de inscripciones, sí, en este caso de precandidatos a presidentes con su respectivo vicepresidente y también aquellos que van a ir a pugnar por gobernaciones. Pero ahora mismo lo que más está generando un poco de conflicto, incluso opiniones diversas respecto a por ejemplo, este sector del progresismo son los precandidatos a la presidencia. Y vamos a ver un poquito, permiso, porque voy a pararme acá a un costado para ver. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos, de hecho, que íbamos a ir viendo esos cambios de piezas, esos rompecabezas, sí, que una cara que estaba entre los presidenciales se iba a mudar a otro sector y a otro equipo, como es este caso? Cambiamos nuestro panorama de la otra vez, que había varias caritas de precandidatos. Todos mezclados uno con todos otro. Mezclados, algunos salieron ahora, otros se unieron. Este es uno de esos casos. Para la concertación, uno de los precandidatos con su dupla es Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, con Soledad Núñez, que es independiente, con su movimiento que era Despertar. No, ¿cuál era el nombre del movimiento de Despertar? Algo por el estilo, no era recuerdo, el nombre. La verdad que no recuerdo. Y bueno, que es la alianza finalmente que ya se esperaba. Esta es una de las más comentadas. Alegre, que pasó ya por dos filtros, digamos. Primero, aceptar a alguien que no sea de su partido como vicepresidenta. Sí. Todo esto por convención. Y lo otro, ir a padrón abierto. Sí. Recordamos que los liberales ya antes habían autorizado ir a una interna a padrón abierto. Sí. Así que es una de las chapas fuertes que corren en esta competencia. Y vamos a ver el siguiente también, que tiene que ver con estas personas que también forman parte de la concertación. Herminio Ruiz Díaz, que recordemos también es del Partido Liberal, y Felipe Hernández es su candidato a vicepresidente. Esta es otra de las chapas que se perfila, que forman parte, decíamos, del Partido Liberal, ambos, pero van a estar presentes también dentro de lo que es la concertación nacional. Conocido, decíamos, como el doctor Ceboí, Herminio Ruiz Díaz es otro de los precandidatos a la presidencia con su chapa con Felipe Fernández. Esta es otra de las chapas que ayer de hecho se estaba presentando de manera oficial, lo veían aquí en vivo por C9N, Hugo Fleitas del Partido Liberal y Bruno Valmelli, ambos médicos que se lanzan de esta manera juntos a la arena política. Vamos a ver el siguiente, por favor, todo lo que tiene que ver, reiteramos, con las chapas ya confirmadas dentro de la concertación. Para candidato a presidente, Martín Burt del Partido Liberal, y acompañándole va la candidata a vicepresidenta Luz Borja en esta otra chapa. Ambos del PLRA. Ambos del Partido Liberal. También por parte del Partido Demócrata Cristiano, Hugo Portillo, que su candidato a vicepresidente, o su dupla, en este caso es Miguel Carvalho, también del mismo partido. Bueno, ahí está entonces. Bueno, hay más. Sí, claro, hay más, porque recordemos, uno de los pocos por fuera de lo que tienen que ver, aparte de Portillo y por fuera del PLRA, Sebastián Villarejo del Partido Patria Querida, que ya tiene también su chapa confirmada, recordemos, con Patricia dos Santos del mismo partido. Ella decía incluso que formó parte de aquellos primeros integrantes del Partido Patria Querida. Cambiamos de equipo.
Dejamos la concertación, esos son todos los precandidatos a la presidencia por la que van a concertación. competir entre ellos en la Sí. interna de la oposición y de, o sea, de lo que corresponde a la concertación, porque en la oposición también hay partidos independientes que van a ir directamente a las generales. Sí, y de este lado tenemos por parte de la ANR a esta dupla que cambió completamente. Sí. ¿Quién hubiera dicho en en nuestras primeras plaquitas, donde se acuerdan teníamos Sí. así, Las chapitas. las chapitas, Ni en broma parecía Arnoldo. No. y ahí estaba Velázquez en su momento hasta hace una semana. Hoy ya se ubica Arnoldo Vince por parte del equipo de Fuerza Republicana, el movimiento del Partido Colorado, y su dupla que es Juan Manuel Brunetti, ex ministro de Educación De y MITIC. también de MITIC, que pasó por esos dos cargos en el Ejecutivo actual. Y la chapa cartista. Y la chapa cartista, la bancada de Honor Colorado, con su precandidato Santiago Peña a la presidencia y su dupla en la vicepresidencia, que es Pedro Aliana, actual diputado. Son estos equipos los principales, por lo menos de la ANR. Igual después vamos a ir actualizando si es que ya se llegaron a inscribir, por ejemplo, porque había al inicio Sí. otros candidatos colorados. A ver si ya oficializaron Hay sus dos chapas chapas. más, sí. Sí, sí, ya oficializaron Estamos sus chapas. pendientes de eso. Y de este lado, recordemos que esta semana también un hecho político muy importante fue la salida de Cruzada Nacional, que se despidió de la concertación, no inscribió su candidatura, por lo menos en ese equipo opositor, se lanzan solos y forma parte de esta chapa. Paraguayo Cubas como candidato a la presidencia por Cruzada Nacional, con Stilber Valdés, que es también de su equipo político, lo anunciaba en vivo aquí hace unas semanas. Sí, y acá falta todavía la decisión de Euclides Acevedo, quién va a ser su dupla, Sí. porque Sí. él sigue con su intención de llegar a la presidencia de la República de nuestro país, pero sin saber todavía quién será su candidato o candidata a la Y vicepresidencia. también la candidatura de Chilaverde. Sí, exactamente. José Luis Chilaverde. Félix Chilaverde González. Yo creo que para la semana que viene le podemos poner acá en ese espacio a los presidentes y ahí con un signo de interrogación. Sí. Después Para- llenamos nomás ya esa. Para continuar. Porque ellos van directo ya a las generales, ¿verdad? No van a tener ningún Claro. tipo de internas ya Claro. dentro de su partido. Exactamente. Nosotros, falta, bueno, diciembre ya nos falta demasiado. Ya de hecho está más o menos, el tablero está más o menos, ya se entiende cómo va a ser el juego, así que todavía vamos a estar hablando con muchísimos de ellos y ni qué decir con los candidatos a diputados y senadores, que tenemos todavía largas charlas políticas para conocer de propuestas. La idea es que le mostremos al ciudadano, a veces decimos y repetimos, no hay opciones. Hay opciones. Ay, hasta ahora estas. Hay opciones. Y decíamos, faltan acá algunos. Faltan algunos, así que Bastantes opciones. bien variado. Lo que sí es llamativo que hasta el momento no hay un candidato genuino propio de la izquierda, por ejemplo. No. Hasta este momento. Así que veremos qué pasa, todavía hay tiempo. Vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Hacemos la pausa 0985-625-000 para los mensajes del WhatsApp. Breve corte y ya volvemos. En 3 minutos serán las 20:11 grados la temperatura. Nos preparamos de vuelta para una madrugada fría y, por supuesto, seguimos informando nosotros para hablar de algo que, bueno, que ocurre realmente en Colombia, pero que tiene muchísimas implicancias también locales. Nos referimos a cómo está continuando el juicio que está intentando investigar con todos los detalles quiénes estuvieron detrás del atentado que termina con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Y en este sentido, el día de hoy se realizó una audiencia que sin duda alguna es clave porque en ella se fijó la fecha en la cual iniciará el juicio contra uno de los implicados. Recordemos que los demás fueron todos sometidos a un proceso mucho más abreviado porque colaboraron con la justicia colombiana. Pero el día de hoy se realizó la audiencia contra Francisco Luis Correa Galeano. Él está acusado de haber coordinado el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Por parte de las autoridades colombianas y los investigadores es que se da esta acusación. En horas de esta tarde terminó de realizarse la audiencia de acusación y la solicitud de pena por parte de la Fiscalía colombiana sería de 50 a 52 años de prisión. Sí, y se trata, o sea, estamos a 4 meses del homicidio de Francisco, en este caso del fiscal Pecci, y Francisco Correa es la persona que niega haber participado de este crimen ocurrido en Colombia.
y ni siquiera se ha cumplido el plazo de tiempo que normalmente aquí en Paraguay se tiene de 6 meses de investigación y ya están llegando a juicio oral y público en este caso. No sé si solamente por tratarse de un caso de esta magnitud es que llegan tan rápido a un juicio, pero ya lo decía Diego días atrás, de que se trata de una justicia bastante rápida, muy rápida, porque normalmente aquí para llegar a juicio tardan 4 o 5 años. Para juicios de mucha menor relevancia, y ni qué decir cuando los juicios son relevantes, acá lo que menos hay es celeridad. Todo lo contrario. Hasta ahora estábamos escuchando, perdón, el tema de Ecuadolaño, que hay heridas que no se cerraron judicialmente hablando. Sí. Estamos hablando de un caso que ocurrió hace 4 meses y ahora ya llegan a un juicio para el próximo 19 de septiembre. Ahora, en este caso ya hay condenados, gente que asumió la autoría material, pero falta la parte quizás más importante, porque es la parte que quizás nos permita entender si hay un vínculo paraguayo, entre comillas, con este asesinato. Porque Francisco Correa, según las autoridades colombianas y la investigación que estuvieron realizando, habría sido quien planeó todo el actuar, el paso a paso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, y la autoridad competente dice que Francisco Correa coordinaba todas las acciones desde Medellín, que habría entregado dinero e incluso armas a los demás implicados en este caso. Reiteramos que ya fueron los que se sometieron a ese procedimiento mucho más breve. Pero tenemos nosotros parte del video de lo que era esta audiencia, que se sustanciaba, decíamos, esta tarde. Un saludo respetuoso para usted, para los demás concurrentes en esta vista virtual. Francisco Bernate Ochoa, mi cédula la 7980156 Bogotá, mi tarjeta la 106176 del Consejo de la Judicatura, presidente y fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y comparezco a esta diligencia en mi condición de abogado de la familia de el lamentablemente fallecido fiscal Pecci. Me acompaña Francisco Pecci desde Paraguay, quien es su hermano, conforme a documentos que ya están en poder de la Fiscalía General de la Nación, rogándole al señor juez se le conceda el uso de la palabra a fin de que me confiera poder para intervenir dentro de las presentes actuaciones como apoderado de la víctima. Muchas gracias, honorable señor juez. Ok, damos el uso de la palabra al señor Pecci para su presentación al registro. Sí, buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes en esta audiencia virtual. Yo soy Francisco Pecci, soy el hermano del doctor Marcelo Pecci. Los familiares estamos presentes en la audiencia siguiendo los trámites y efectivamente, como ya mencionó el estimado doctor Bernate, él es el apoderado de la familia para este caso, para el juicio. Así que, por favor, valido lo que dijo el doctor Bernati, por favor, solicito que se le conceda el uso de la palabra si fuese pertinente y en el momento que lo solicite él, ¿no? Ok, siguiendo el procedimiento y con fundamento en el artículo 340, del Código de Procedimiento Penal, se le concederá el uso de la palabra al doctor Francisco Bernate Ochoa a efecto de que acredite la calidad de víctima. Adelante. Bueno, ahí estaba entonces parte de la audiencia que queríamos compartir con ustedes. Estamos muy atentos. Recordemos que incluso el presidente Gustavo Petro de Colombia se había referido a este caso, señalando incluso a algunas personas como posibles culpables. El lado paraguayo, digamos que todavía falta investigar, pero muy atentos, por supuesto, a este juicio que es tan relevante para nosotros. Y hablábamos y decíamos que estamos observando lo que pasa en Frente Guazú, donde hay muchísima información generada en este sector, con representación parlamentaria, con mucho peso en el Parlamento también, y queríamos también saber cómo está el estado de salud de Fernando Lugo, porque hubo algunas informaciones aparentemente auspiciosas, pero siempre escuchamos que se toma con mucho cuidado en la información sobre un paciente en esta condición. Así que creo que tenemos ya en línea al doctor Jorge Querey, que nos va a comentar las novedades médicas primero sobre Fernando Lugo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, disculpen ahí el retraso un poco con el producto. Lo que pasa es que estoy en una teleconferencia médica, por eso nomás es que tengo esta dificultad.
Pero buenas noches, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Entendemos mucho trabajo, mucha responsabilidad también en este momento y queríamos saber qué se puede contar en los términos más comunes para nosotros, los no doctos, en el tema del estado de salud de Fernando Lugo. Bueno, en las últimas 72 horas el presidente Lugo estuvo muy estable, bastante estable, con un buen nivel de respuesta, vamos a decir, a que él se haga cargo de todas sus funciones, ¿verdad? Entonces, el día de ayer en realidad comenzó un proceso lento, pero progresivo de retirada de los soportes, vamos a decir, sedación, pero eso es progresivo, es lento, y los respiradores, ¿verdad? Dejándole un poco para que él respire en forma espontánea, él está respirando en forma espontánea y nosotros ayudándole algo con el respirador, ¿verdad? En la parte, vamos a decir, de supresión, de todos los demás datos, es una cuestión que se mantiene y estable, y bueno, el plan un poco es el fin de semana, domingo, lunes a la mañana, poder retirarle todos los soportes, las sedaciones, etcétera, si todo sigue según lo planeado, y a partir de ahí esperar unas 72 horas para dar el pronóstico neurológico, ¿verdad? Ahí recién vamos a estar en condiciones de opinar sobre eso. Eso tendría que ver ya con la recuperación de él cuando habla del diagnóstico neurológico, doctor. Así es, del estado, vamos a decir, de su recuperación del daño y la posibilidad de recuperación del daño que haya tenido él en la parte cerebral, ¿verdad? Había cuenta de la hemorragia que había tenido y el hematoma. Él fue operado en su momento por el doctor Feltes. ¿El tratamiento que recibió Fernando Lugo es el tratamiento de estilo que se hace en estas situaciones, doctor? ¿O se llevó a algún extremo, digamos, del tratamiento? Bueno, se nos cortó la comunicación con el doctor. Estaba, de hecho, en una conferencia también nos explicaba. Sí. Pero estamos escuchando que las novedades con respecto al estado de salud de Fernando Lugo avanzan, digamos, progresan, podríamos decir, en el sentido que estaban esperando los médicos. Pero, como siempre se dice en estos temas, ellos son muy cautos a la hora de mostrarse optimistas sobre todo. Claro, más todavía teniendo en cuenta la preeminencia que tiene Fernando Lugo, se está teniendo muchísima expectativa respecto a lo que va a ser su estado de salud, la recuperación, sí. Cuánto tiempo le puede llegar a llevar. Perdón, lo que decían, lo que se pudo entender, creo, de las palabras del doctor, que es que le van a ir sacando los soportes artificiales que hoy le permiten respirar o que le ayudan a respirar. Que eso fue lo que ya se le estuvo sacando, sí, probando, de a poco. De a poco, así que bueno, auspicioso aparentemente lo que nos estaba contando el doctor Jorge Querey. Ya volveremos a eso en un ratito. Exactamente. Para cerrar nomás, dentro de 3 días decía que más o menos ya se puede tener un pronóstico o por lo menos una visión de qué puede llegar a pasar en el ámbito neurológico del Lugo. Y bueno, por lo menos al principio decían de que sí o sí iban a haber algunas secuelas, por más mínimas que sean, iban a tener por lo menos algún tipo de secuelas. Pero cambiando de información, tenemos que hablar acerca del caso Marcet. Sebastián Marcet, que dio mucho de qué hablar el día de ayer con videos que se hicieron públicos en Uruguay y por ende también a nivel internacional. Y es que aparecen más videos en torno a este prófugo de la justicia, tanto de Uruguay como también de Paraguay. Recordemos que él mismo está sindicado de ser partícipe, cabeza y más, de lo que tiene que ver con el operativo a ultranza Paraguay. Y bueno, él dijo estar podrido de las acusaciones en su contra, negando todos los hechos que se le atribuyen. Según él, no se tienen pruebas contra su persona. Por su parte, la justicia uruguaya se hizo eco de su situación procesal y el próximo día lunes el Congreso interpelará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al ministro también de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. El objetivo es dilucidar el por qué Marcet recibió un pasaporte del Uruguay cuando estaba detenido en Dubái, precisamente por portar un pasaporte de Paraguay de contenido falso. La interpelación está a cargo de los senadores pertenecientes al movimiento Frente Amplio. Recordemos que Sebastián Marcet tiene un proceso en su contra, por supuesto tráfico de drogas, y estaría presuntamente ligado al crimen del fiscal Marcelo Pecci. De acuerdo esto al gobierno colombiano, que tiene la información precisa y también la investigación a su cargo. Estos videos que se hicieron virales ya también en las últimas horas serían desde Sudáfrica, por lo menos en cuanto a
a la información que llegaba desde Uruguay y el medio que primeramente recibió los videos, teniendo en cuenta el número del cual enviaron los videos, corresponde a Sudáfrica, pese a que él mismo no quiso confirmar, tampoco negó estar en esa región. Tenemos el audio o la nota sobre este caso, veamos y escuchemos. Me llama y me pide que le reciba a su hijo para poder conversar sobre una cuestión de un documento falso aparentemente que tenía una persona que era llegada a él dentro de su ámbito laboral y que había, por supuesto, dentro del ejercicio de la profesión, yo le recibo, hablo con él, intercambio comunicación en el sentido de ver de qué se trataba el tema del documento. Estamos hablando, para ubicarnos bien, septiembre del 2021, hace casi un año atrás, ¿verdad? Donde nadie sabía ni quién era Marcel, ni quién era Tiadilla, ni quién era nadie de lo que después, posteriormente, cae en el operativo Ultranza, ¿verdad? Entonces yo, dentro del tiempo siempre trato de averiguar un poco más, de indagar un poco más si eso tiene alguna otra relevancia o si era solamente una cuestión documental, situación de que no veía ningún obstáculo que pueda asesorarle y ver la forma de encontrar algún argumento jurídico que permita su defensa. Sin embargo, dentro de ese proceso, yo me percato a través de averiguaciones que hago y que generalmente se hacen en el marco de la debida diligencia que un abogado hace antes de aceptar representar a un cliente. Averiguo de que en realidad había una cuestión medio extraña, habían investigaciones, sonaban nombres por todos lados, en situaciones que no, por respeto a mi carrera, yo no intervengo, ¿verdad? Que son cuestiones relacionadas al narcotráfico, lavado de dinero, relacionadas al narcotráfico y situaciones similares. Entonces, cuando averiguo eso, yo comento eso con él, le digo, mira, yo me enteré de que hay una cuestión extraña acá, de que podría tener relevancia con otro mundo, el mundo del narcotráfico, y yo decido no intervenir. Y ahí termina mi participación. Eso, insisto, es una reunión que yo tuve con mi cliente, con mi eventual cliente, ¿verdad? Que era Tiarilla. Nunca hablé con este otro señor. Y vuelvo a insistir, en una época donde ni siquiera nadie sabía que iba a haber algún operativo en relación a ellos ni nada, yo lo pude averiguar y gracias a eso no intervine, ¿verdad? Cuando eso ya no estaba en el país, ya se había digamos salido, escapado o fugado, qué sé yo, acá, y bueno, finalmente no intervine en el caso. Esa es la realidad. Después lo que se quiso tergiversar escapa un poco a mi control y a la posibilidad de que yo pueda de alguna forma estar controlando, respondiendo a todas esas situaciones. Bueno, y lo que decía en este sentido el abogado Cronaueter, negando que él haya colaborado con el prófugo de la justicia paraguaya Sebastián Marcet para salir del país, porque él, recordemos, tuvo su carrera aquí, de hecho se estaba desempeñando en clubes deportivos. Y lo que escuchábamos, como les decía Cronaueter, lo que dice es negar tener ningún tipo de vínculo o participación, como se especulaba en un inicio, respecto a la salida de Marcet aquí de Paraguay. Volvemos a las noticias del plano local, nosotros para hablar de la costanera de Asunción y estas medidas policiales que buscan mayor efectividad y cercanía, también podemos decir, con la ciudadanía, con la implementación, ¿cómo podemos decir? Los bicipolis, no, ¿verdad? La poli, ¿cómo podría ser? Polibici. Los polibici. O policleta suena medio feo, ¿verdad? Ese me gusta. Policleta, se van a molestar. Pero esto es para tener posibilidad de llegar a lugares, bueno, a veces sabemos que hay muchísima gente caminando en bicicleta, de hecho se cierra muchas veces también la costanera, entonces se va a implementar este sistema también para que la policía se pueda desplazar por zona de la costanera. Esto se hace en muchos lugares, incluso en monopatín, andan en rollers, la policía a veces, para que sea ágil, rápido y también de esta manera poder llegar en momentos o a lugares donde no se pueda acceder con vehículos por decisiones de cerrar, por ejemplo. Exactamente. El personal recorrerá de extremo a extremo la costanera de Asunción
y según anunciaron tendrán radios y cachiporras para reaccionar ante hechos delictivos en esa zona. Y no sé, nomás si van a estar también cubriendo la zona norte, ¿verdad? Hablamos de la costanera norte que muy abandonada en los últimos silenciosa. años. Ahora por lo menos ya tienen iluminación después de muchísimos años, pero no sé si llegaría hasta ahí este grupo de policías en bicicleta. Vamos a ver qué es lo que pasa también con aquellos que circulan en motocicleta, por ejemplo, los motochorros. Sí, ahora esta medida suele venir bien cuando hay esa cantidad enorme de gente. Sí. Los domingos a la tarde. Especialmente los días de calor. No, y domingo a la Fin de tardecita. semana. A veces no se puede circular por la cantidad de autos que hay y hay Ni con embotellamiento, ni con moto. Entonces, a lo mejor es también tendiendo esto. Y es también un poco apostar a una movilidad que en las ciudades en general se quiere implementar, que es la bici. Exactamente. Es medio peligroso en Asunción, pero hay mucha gente que se arriesga. Exactamente. Y al respecto habló el comisario Eliseo Gaona sobre esta implementación. De servicio ya se había implementado anteriormente, dejó de funcionar por varias cuestiones, ¿verdad? Pero que ahora vuelva a ser lanzado de una manera ya que se tenga la certeza de que esto va a permanecer de forma constante, ya que es muy necesaria acá en esta zona. La comandancia de la Policía Nacional ha adquirido estas bicicletas de gran calidad, voy a decirte, ¿verdad? Porque permite al personal tener buenas bicicletas, ¿verdad? Para que pueda hacer su trabajo acá. Como puedes ver, la calidad que tiene los frenos a disco, la calidad de la bicicleta. Tienen un rodaje bastante importante y aparte la velocidad exactamente y la resistencia que tiene estas bicicletas son únicas. A partir de las 6 de la mañana ellos ya están por la calle hasta que termine toda la actividad acá en la zona costanera, tanto sur como norte. Ellos tienen el equipamiento necesario, radiocomunicación, tienen el apoyo de las patrulleras, las motos, los linces, cuando también es necesario también la montada que está también aquí en la zona. Ellos van a comunicarse con ellos para tener el apoyo correspondiente. Ellos son, el personal que va a trabajar con las bicicletas son personal preventivo, van a estar accionando y reaccionando ante la primera necesidad que se tenga aquí para poder ayudar a las personas que están caminando, haciendo actividad deportiva acá en la zona. Ellos tendrán la bici. Vemos el atuendo propiamente, era todo bien identificado, que es de la Policía Nacional, atuendo deportivo. Y también, ¿qué otras cosas? La radiocomunicación y una cachiporra plegable, ¿verdad? Que van a estar utilizando ya posteriormente, la próxima semana, ellos van a estar munidos de riñoneras, ¿verdad? En donde van a poder tener su arma correspondiente y que les pueda facilitar también el manejo de las bicicletas, ya que con ese elemento le va a dar mucha facilidad y movilidad para el desplazamiento en este transporte. ¿Cuántas bicipatrullas? Son 30 bicicletas, 30 bicicletas, sí. ¿Y van a ir en diferentes momentos? En diferentes momentos van a ir turnándose, van a ir haciendo el trabajo correspondiente conforme a lo que la capacidad de trabajo que generalmente el ser humano puede aguantar en el deporte. Continuamos informando aquí en Puntos de Vista y a continuación hablamos acerca de la concertación y específicamente del PLRA que se ratifica en el uso del padrón electoral. Esto tras el aviso por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral al Partido Liberal Radical Auténtico respecto al uso de este padrón exclusivamente para la elección de la chapa presidencial y otras candidaturas dentro de la concertación. El presidente del TEI, Gustavo Bernal, informó la ratificación de esta disposición tanto al TSJE como al presidente del PLRA, Efraín Alegre, ya que la decisión se basa sobre todo en que el directorio liberal es el que estableció el uso de dicho padrón. Y ustedes recordarán el caso Tapabocas de Oro. Hablemos de eso para comentarles que hay juez confirmado. El Tribunal de Apelación en lo Penal rechazó la recusación contra el juez penal de garantías Miguel Palacios en la causa conocida como Tapabocas de Oro, por lo que ahora el citado magistrado podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar el 4 de agosto pasado. Fue la quinta suspensión de la audiencia preliminar que ya debía de haberse realizado en noviembre de 2021. En la causa está acusado el exdirector de la Dirección de Aeronáutica Civil DINAC,
Edgar Melgarejo Ginard y 6 personas más, quienes según el Ministerio Público crearon supuestamente un esquema para defraudar al Estado, donde habrían confeccionado los procesos licitatorios para adjudicar la adquisición de las mascarillas de protección contra el COVID-19 a una empresa representada por 2 de los acusados en la causa. Tenemos que hablar también de este caso. Un ex jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas fue condenado a prisión. El juez de garantías especializado en delitos económicos José Agustín del Mas condenó al ex jefe de la Oficina Regional de la SENAT, Reinaldo Daniel Urizar Ramírez, de 51 años, a 2 años y 6 meses de prisión como autor de un hecho de cohecho pasivo agravado. El exfuncionario, quien había fingido un infarto, recordemos, estas son las imágenes de ese momento, fingió un infarto al momento de su detención. Admitió él haber recibido una coima de 10 millones de guaraníes por parte del entonces intendente de Cambretá, Javier Pereira, para no implicarlo en un caso de narcotráfico. Y nuevamente se ha dado una fecha de inicio para el juicio oral y público contra el diputado Miguel Cuevas, acusado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. El Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera, fijó para el 15 de noviembre el inicio de juicio oral y público en contra del diputado. El inicio de este juicio fue suspendido el pasado 1 de julio, precisamente a raíz de la recusación planteada por el abogado defensor Guillermo Duarte Cacabelos contra el Tribunal de Sentencia. El mismo fue acusado por el fiscal Luis Piñanes por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Según la acusación, entre el 2009 y el 2019, el congresista tuvo un desbalance negativo en sus ingresos y egresos por más de 1.700 millones de guaraníes. Seguimos hablando del ámbito judicial para referirnos ahora del caso de Reinaldo Cucho Cabaña. Atención, porque hay información importante con respecto a esto. La fiscal de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, Lorena Ledesma, urgió al Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que se encuentra integrado por Gustavo Campos, Gustavo Santander y Andrea Vera, para que remita al Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la jueza Alicia Pedroso, los antecedentes de la causa conocida como Berilo, a fin de poder continuar con la audiencia preliminar para el presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, Ulises Quintana y otros. Y han fijado audiencia, en este caso, para Dani Durán. Recordarán ustedes que él se desempeñó en su momento como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. La jueza penal de garantías, Cintia Loera, fijó para el próximo 14 de septiembre la audiencia preliminar para el ex titular de dicho ministerio, Dani Durán. Recordemos que él está acusado por supuesta declaración falsa, según lo presentado por los fiscales Néstor Coronel y Natalia Fuster. Existe una inconsistencia en lo expuesto a la Contraloría General de la República. Las declaraciones juradas presentadas por parte de Durán, que conciernen a sus bienes, rentas y activos, no coinciden con documentos respaldatorios que probarían que él mismo habría mentido en dicha declaración.
Bueno, bajó un chiquitito la temperatura. Arrancamos con 11, ahora están 10 y hay que tener los elementos para combatir el frío. Claro, ya naturales. Ya hablabas hace cuestión de minutos de algunas bebidas, pero entre ellas la favorita, obviamente, el mate, ¿verdad? ¿Por qué no? El mate. Exactamente. Sí. Yo estaba esperando cuál va a ser. A la mañana temprano el mate. Ya todavía está ahora también. Claro que sí. Veamos este informe que tiene que ver con esto que es tradición, que tiene que ver con los yuyos. Sí. Y algunos consejos también de qué ponerle al mate, ¿verdad? Como para combatir el frío y el tema respiratorio. La recomendación, por sobre todo, de las conocedoras del tema, porque las mujeres trabajadoras del mercado 4 que están en el paseo de los yuyos son bastante expertas en cuanto a los medicamentos naturales, los yuyos y las recomendaciones que nos dan a continuación. Escuchen muy bien desde sus hogares. Itaguay, Chayo. Sí, las 2:30, las 3:15, 3:30 me llamas a llamar. A ver, yo llegué a preparar para irte a la mercadería. A nos envaité bien arreglado, pe calle, ve. A pegan a 3:30, las 4:15, me hago una vez dice el cliente. Y ahora jamás dice, porque a preparar acá. Sí. Ahora jamás la tererena, o preparar la cara, porque vende la tererena a la cara hoy. Por ejemplo, 4.000 la docena, la por docena. Por un día obrero me 3 por 2.000 cada mercado. Por la calle me da 1.000 cada uno. Lo que más se está llevando es el eucalipto para el fomento, se está llevando un poquito de ibopé para los que tienen sinusitis, también para catarro se lleva urusum-E, verbena. Hay mucha diversidad de acuerdo a lo que el cuerpo acepta. Hay personas que le gustan lo amargo y personas que le gustan lo dulce. Ya el compuesto bronquial, ya copaitero, yo tengo 8 cosas para la bronquial. Ahora borraja, eucalipto, azafrán. La gente a veces no ahora a veces individual, ahora borraja. A las 5 horas ya abrimos, abrí a las 7 de la tarde. Que entra un poco la gente a comprar de nosotros, sí, para cubrir nuestra cuenta. Eso es lo más importante. En el caso de la gente que no se aguanta y les tiene que aplicar su terereña, si me mandan, y bueno, y que ponga Santa Lucía también, el yaguaraní, salsa parrilla, capicatí, y perrudilla y la raíz de hinojo. Esos son los mejores que hay para refrescar el estómago. Y el matecito tenemos todo preparado, ya super mates que viene a ser manzanilla, boldo, siempre vive. También tiene azafrán, cedrón paraguay, burrito. Ese es nuestra super mate que estamos haciendo ahora. En tu caso, por ejemplo, Marini, ¿cuáles son tus hierbas preferidas para esta temporada de frío? Y yo siempre yaguareteca y más fuerte luego. Sí. Y yaguareteca y boldo en mi mate todas las mañanas. Pero mate amargo entonces. Yo sí, yaguareteca es lo más amargo. Pero yo le pongo a la hierba, le pongo un poquitito. No es que hiervo el agua. Le pongo a la hierba un poquitito y tomo a 80 grados porque me recomendaron que no tiene que hervir el agua. Entonces tomo. ¿Cómo hacer para saber cuánto 80 grados? Y tenés que mirar a tu pavo. Y cuando sale la primera burbujita se levanta. Ahí están 80 grados. No, todo un tema. Yo sí nunca tomé. Le ve a Marini ahí con el termómetro. No, a la madrugada con la linterna del celular, miro. No, ese tema es muy delicado para mí. Pues yo no sé. ¿Nunca tomas mate? Yo mate, pero hirviendo tiene que ser. Bien hirviendo. Y tereré también tomas helado. Sí. ¿Y vos, Fer, mate o tereré? Tereré más. ¿Mate no? Un poco menos. No soy de tomar así tan caliente. Cuando tengas mi edad. No voy a saber compartir el mate con Jorge porque no tomo tan caliente en caso de. Bien caliente. Yo ahí desde el brasero nomás lo agarro y. ¿Y con qué le pones? ¿Algo amargo también o? Sí, amargo. Amargo. Burrito también es rico. Bueno. Sí, a ver si llevo el TKA, por ejemplo, cuando toca viajar y cuando después de una noche de. Sí, al agua. Después, por ejemplo, de abusar un poquito con la comida, cosa que normalmente ocurre muy a menudo. Los fines de semana. Sí. Bueno, entonces, y tenemos que irnos nosotros. Gracias a toda la gente. Sí. Tabatores es la caña, Diego. Correcto. Es uno de los nombres. Uno de los nombres de la caña. Antes de despedirnos nomás, porque ya está. Después de 6 empanadas de las 5, el mate con yaguareteca. Me dicen, fuente cercana de Marini. Hasta ahí te puedo decir. A las 5 no hay empanadas, pero si hay empanadas a las 5, avisen dónde voy a buscar. Nos vamos nosotros. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el próximo lunes con más puntos de vista. Hasta entonces.